Continuamos con lo que estábamos trabajando ayer, que era calcular la dirección de un vector, y vamos a repasar para el único cálculo que hicimos, cómo fue que lo realizamos usando la calculadora científica, para lo cual también le pido que, al igual que hicimos ayer, tenga la calculadora a mano. Habíamos calculado la dirección de un vector cuyo ángulo, del ángulo que formaba la recta, que lo contiene con el eje positivo de las X, tenía una tangente de 2/3. Y entonces, usando la calculadora, nosotros íbamos, o pudimos calcular, mejor dicho, el valor de ese ángulo, determinar el valor del ángulo. La función que usamos es la que aparece a ustedes, y esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque ayer lo vimos, arriba de la tecla tangente, que está escrito en marrón, en el modelo este de la calculadora nueva, y en el otro modelo también, en el modelo más sencillo, y en ambos casos la combinación es apretar primero Shift y después Tan. Recuerden que depende del modelo de la calculadora, en unos tienen que poner primero el valor 2/3, ese es en el otro modelo de calculadora, en el más sencillo, poner primero 2/3 y luego apretar Shift Tan. En cambio, en este otro modelo tienen que poner primero Shift Tan para que se abra un paréntesis, ahí escriben mediante la tecla de función, de fracción, perdón, escriben 2/3 y luego simplemente apretando igual o cerrando el paréntesis primero y apretando igual después, que no es necesario cerrar ese paréntesis en este caso, obtienen el valor del ángulo. Ángulo que queda expresado en grados. De esta manera, aparece como decimal, 33,69 grados. Después vimos también que ese 33,69 grados lo podíamos transformar en grados, minutos y segundos, haciendo presión sobre este botón que tiene indicado grados, minutos y segundos, que en los dos modelos de calculadora también está ubicado en la misma línea que la tangente y siendo la anteúltima tecla si vamos hacia la izquierda. Apretando este botón una y otra vez, vamos a obtener el valor en decimal, 33,69 grados, o el valor en grados, minutos y segundos, que es 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Y así sucesivamente va a ir pasando de una a otra a medida que apretamos este botón. Lo vimos para esta calculadora y lo vimos también para este modelo, que como verán acá está tan a la -1 aparece si apretamos la tecla Shift, se activa, y aquí también está grados, minutos y segundos. Hoy vamos a avanzar con el cálculo, pero vamos a trabajar con otros vectores que estén ubicados en otros lugares, y vamos a ver qué tenemos que hacer con lo que nos da la calculadora. Entonces, vamos a plantear un vector cuyas componentes son -2, 1. Primero, les voy a preguntar en qué cuadrante aparece ubicado este vector. Segundo cuadrante están diciendo ahí. Perfecto, muy bien. Recuerden que nosotros vamos a calcular la tangente de un ángulo. Entonces, en el segundo cuadrante, tienen que tener a mano también el apunte de trigonometría, lo que Karina les pidió que iban a tener que tener durante todo este tiempo, con los signos de las funciones, signos y valores de las funciones en los 4 cuadrantes. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de la tangente de un ángulo del segundo cuadrante, porque el vector va a pertenecer al segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la tangente en el segundo cuadrante? La tangente de un ángulo del segundo cuadrante. Negativo están contestando. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que pasa. Tenemos nuestro punto de coordenadas -2, 1 y el vector posición de componentes -2, 1. Efectivamente podemos ver que el ángulo, cuando partimos del sector positivo del eje X y giramos hacia el vector, obtenemos el ángulo alfa, que es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante, que se encuentra entre 90 y 180 grados. Y por lo tanto la tangente de ese ángulo alfa, que la obtendremos en la proyección de este vector hacia el otro lado, hacia cortar la recta tangente que pasa por 1 en el círculo trigonométrico, va a dar un valor negativo. Muy bien hasta ahí.
Las componentes del vector están marcadas aquí, en amarillo u sub x menos 2, en violeta u sub i que vale 1. El triángulo que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la tangente es este triángulo que tenemos aquí. Y ahora vamos a ver por qué vamos a usar ese triángulo. Siempre, recuerden, se define u sub i sobre u sub x es tangente de alfa. En este triángulo rectángulo, u sub i es el cateto opuesto, u sub x es el cateto adyacente, o sea que nosotros vamos a estar calculando en realidad la tangente de este ángulo. Y la pregunta es, ¿por qué aparece este marcado? Bien, aparece este marcado porque se define la dirección como el ángulo que parte desde el eje positivo de las x hacia el vector y en sentido antihorario. Y ese ángulo nos tiene que dar, cuando nosotros hagamos los cálculos correspondientes, 153,43 grados. ¿De qué manera calculamos nosotros la tangente del ángulo alfa? Aplicando esta formulita que tenemos acá, u sub i sobre u sub x, que nos va a dar 1 sobre menos 2, están puestos tal cual las componentes, y decir 1 sobre menos 2 es lo mismo que decir menos 1/2. Entonces yo los invito a ustedes que con la calculadora me encuentren cuál es el ángulo cuya tangente vale menos 1/2. Que lo hagan y nos digan a través del chat qué valor les aparece en el visor de la calculadora. Cuando ustedes ponen arco tangente de menos 1/2. Cuidado que acá aparece un signo negativo para cuando lo ponen en la calculadora. Menos 26,56, dicen. Coincidimos, yo redondeé a 2 decimales el resultado y efectivamente es menos 26,57 grados. Ahora bien, fíjense el ángulo alfa que tenemos marcado en verde en esta gráfica. Fíjense lo que yo les dije que era alfa en este triángulo en el cual calculamos tangente u sub i sobre u sub x. Y la calculadora me informa menos 26,57 grados. ¿Qué significa que un ángulo sea negativo? Vamos a tener que recordar muy para atrás cuando hablábamos de ángulos positivos y negativos. Hay respuestas que están bien, pero yo quiero saber qué significa un ángulo negativo, a ver si se acuerdan. Porque recuerden que los ángulos son orientados, por eso alfa en la gráfica que les estoy mostrando tiene una flechita, ¿no? Que decíamos en sentido antihorario. ¿Qué significa un ángulo de menos 26 grados? Acá dice Malena, cuando el ángulo se mueve en forma de reloj, va en sentido horario, que iría en sentido horario, preguntan si efectivamente. Yo para poder marcar un ángulo de menos 26,57 grados, tengo que partir desde el eje positivo de las X, pero girar ahora en sentido horario. Entonces la calculadora, el valor que me está informando a mí, es el de este ángulo. Prolongamos la recta que contiene el vector, y el ángulo que me informa es el ángulo beta, saliendo desde el eje de las X hacia la línea recta que contiene el vector, pero en sentido horario. Eso es lo que me informa la calculadora. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Simplemente observando el resultado que tengo. Dice menos 26,57 grados. Esta recta, la puedo medir con un ángulo positivo, que es este que tenemos indicado acá, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, o mediante este ángulo negativo, que es como me lo muestra la calculadora, girando en sentido horario. Pero la forma correcta que nosotros tenemos de expresar los ángulos es siempre con un valor positivo. Este angulito, que está dibujado en fucsia, es exactamente el mismo ángulo que existe entre la componente u sub x de color amarillo y el vector u de color rojo. ¿Por qué yo estoy diciendo y aseguro que este ángulo que está en fucsia es igual a este ángulo que forman u con u sub x? A ver si alguien me convence de esto o convence al resto.
Muy bien, la respuesta es perfecta, porque son opuestos por el vértice. Fíjense, el eje X se corta con esta recta, con la recta que contiene el vector, y los ángulos, el que está marcado en fucsia y el que estaría, que no dibujé, pero que estaría entre U sub X y U, son exactamente iguales por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, cuando yo a la calculadora le estoy informando el valor de U sub y el valor de U sub X con los signos correspondientes, al hacer el cálculo, saca un ángulo de 26 grados, pero me informa porque lo que hace la calculadora es informarme el valor de un ángulo entre 0 y 180 grados, y en este caso lo hace en forma negativa. No me informa porque siempre parte desde el eje de las X. Entonces, o informa hacia abajo o informa hacia arriba, y ya vamos a ver cómo va cambiando esa información que me da la calculadora. Ahora bien, ¿cómo hago para llegar de este valor menos 26,57 a 153,43? Que es el valor correcto que tengo que expresar. ¿Cómo hago para llegar? Me están indicando que haga 180 menos alfa. ¿Por qué tengo que hacer 180 menos este valor que acabamos de encontrar? Menos este ángulo violeta. Porque está en el segundo cuadrante, me dicen por resto, porque el segundo cuadrante vale 180. No me está convenciendo ninguna de esas. Más o menos el de Clemente, más o menos. Fíjense en la gráfica, ¿qué pasa con el ángulo que está dibujado en fucsia, pintado en fucsia, y el ángulo que está pintado en verde? ¿Qué ocurre con ellos? Muy bien, suman 180 grados, perfecto. Porque el ángulo que está en fucsia más el ángulo que está en verde, alfa y beta en la figura, suman en total 180 grados. Entonces, si a mí la calculadora me informa que este ángulo vale menos 26,57 grados, ¿qué tengo que hacer para poder obtener el valor del ángulo que está pintado en verde? No me convence lo que están diciendo. Yo pregunto, si la calculadora me dice menos 20, está bien, pero no voy a llegar a lo correcto en la calculadora. Ahí está. La última respuesta de Nahuel está bien. Me informa la calculadora que el ángulo es menos 26,57. Entonces lo que yo tengo que hacerle a ese valor que me da la calculadora es sumarle 180 grados para poder obtener 153,43. Fíjense que esto lo voy a escribir de una manera ahora diferente, como para que ustedes lo puedan entender. Yo puedo decir que 180 es igual a 153 más 27, redondeando los ángulos. Es decir, que 180 grados está formado por el ángulo que tenemos dibujado en verde, más el ángulo que tenemos dibujado en fucsia. Eso creo que se entiende perfectamente bien. Si yo el 27 lo paso restando al primer miembro, tengo menos 27 más 180 igual 153. Esa es la cuenta que estoy haciendo. Porque al ángulo que me informa la calculadora ya lo tengo, que es menos 27. Y tengo que llegar a obtener 153. Si ustedes mentalmente son capaces de hacer la cuenta y de decir, bueno, si este valor que tengo pintado en fucsia, este valor que tengo acá, es de menos 27, entonces este ángulo es 27, y ustedes piensan que desde el eje X positivo hacia el eje X negativo hay 180, está bien la cuenta que hicieron de decir 180 menos 26,57. Pero porque toman este ángulo y le asignan un valor positivo. Pero ustedes con la calculadora, cuando ponen tangente a la menos 1 de menos 1/2, obtienen este valor. Para no hacer nada más con la calculadora, no seguir complicándose la vida, una vez que tienen este ángulo, directamente le suman 180 grados. Esto pasa
cuando el vector, perdón, pertenece al segundo cuadrante. Después vamos a ver qué pasa en el tercero y en el cuarto. Es una complicación extra, porque necesito armarme un dibujito, generalmente, un croquis, no necesariamente en escala, como para decir esto. Tengo un vector en el segundo, el ángulo que estoy pidiendo es este, la calculadora me dice menos 26. Ah, me está informando para acá abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y para poder llegar al ángulo alfa, a esta información de la calculadora, le sumo 180 grados. Primero van a necesitar un croquis y después lo van a hacer casi mecánicamente. No sé si alguno quiere agregar algo de los profes, si no vamos a avanzar. Que este no es un caso particular de un ángulo del segundo cuadrante, sino que cualquier ángulo, cualquier vector que esté en el segundo cuadrante, cuando tengamos que encontrar el ángulo, va a pasar esto, de que tengamos que sumarle 180 grados. Esto ocurre exactamente para todos los vectores que estén ubicados en el segundo cuadrante cuando queremos calcular la dirección. La calculadora siempre nos va a informar un ángulo negativo y nosotros sumándole 180 grados vamos a encontrar cuál es el valor del ángulo alfa, tomando desde el eje positivo de las X hacia el vector U. ¿Continuamos? No sé si en el chat... ¿Sí? Si te parece, puedo Por supuesto. armar un... no, si me das permiso, no para ya, sino capaz que antes que termines vos la clase de hoy, un machetito para ellos. O sea, ¿qué pasa con el ángulo cuando vive en cada cuadrante? ¿Qué hay que hacer con la calcu? Ningún problema. Dale, ningún problema. te lo paso. Sí, sí. Eso que les va a dar Karina está bueno, pero por ahí puede pasar también que nosotros, ustedes teniendo ese papelito donde digan, si está en el segundo cuadrante sumo 180 grados, que es lo que Karina les quiere mostrar, nosotros por ahí también podemos preguntarle, ¿y por qué sumas 180 grados? Sí, hay que saber el por qué. Claro, entonces van a tener que hacer un croquis de este tipo. Hay que saber el por qué, pero por ahí ayuda estas cuestiones, estos tips que nosotros generalmente les damos para poder hacer cálculos rápidos y tenerlo presente y no equivocarse. Pero es necesario saber el porqué de las cosas. Así que está bueno lo que le va a hacer Karina, pero no se olviden de estas cuestiones. Continuamos ahora hacia un paso más adelante. Vamos a trabajar ahora con un vector que tiene componentes menos 3, menos 2. ¿En qué cuadrante está ubicado este vector? Muy bien, en el tercer cuadrante. Bien. Está ubicado en el tercer cuadrante, ahora lo vamos a dibujar. Tiene componente en X menos 3, que está en amarillo, componente en Y menos 2, que está en color violeta. El ángulo alfa, que nosotros vamos a informar, tiene que partir como siempre desde el eje positivo de las X, ir en sentido antihorario y llegar hasta el vector U. Este ángulo, calculado correctamente, da 213,69 grados. Yo les invito a ustedes que calculen, no voy a poner todavía el resultado, la tangente de alfa, y después que calculen también el ángulo alfa y me digan qué información les da la calculadora. Esta vez yo no puse cómo calcular la tangente de alfa, está la fórmula. Así que primero necesito saber cuánto vale la tangente de alfa y después cuánto vale el ángulo. El ángulo me están diciendo 33,69 grados. Y acá me está diciendo Aaron que alfa es arco tangente de menos 2 sobre menos 3, con lo cual coincido perfectamente. A ver, ¿por qué la tangente vale menos 2 sobre menos 3? Porque la fórmula es componente en Y sobre componente en X. Componente en Y menos 2, componente en X menos 3. Decir tangente de alfa igual a menos 2 tercios es lo mismo que decir tangente de alfa igual a 2 tercios, porque es menos dividido menos, esto puede ser tranquilamente positivo. Entonces en la calculadora no necesitamos poner los signos menos y podemos poner directamente tangente a la menos 1 o arco tangente de 2 tercios, que aproximadamente va a dar en la calculadora 33,69 grados.
Pero 33,69 grados no es este ángulo, porque este ángulo vale más de 180, vale esto que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué información me está dando la calculadora? ¿Qué ángulo me está mostrando como valor la calculadora? Las cuentas está bien, pero ¿qué ángulo me está mostrando? El de adentro del triángulo coincido con Juan, pero cuando digo un ángulo de más 33,69 grados, ¿qué significa un ángulo de más 33,69 grados? Muy bien, Florencia dice un ángulo en el primer cuadrante. Lucas Aguirre dice el ángulo a partir del eje negativo de X. No. Es un ángulo del primer cuadrante, sí. ¿Y cómo trazo ese ángulo del primer cuadrante que vale 33,69 grados? Ángulo del primer cuadrante en sentido antihorario. Pero yo no lo veo ahí. ¿Qué tendría que hacer para poder armar ese ángulo? Siguiendo la línea del vector, proyectando U. Muy bien. Lo que tengo que hacer ahora es continuar esta línea del vector hacia el otro lado, y ahí me queda armado el ángulo beta, que es el que me está informando, beta en la figura, que es el que me está informando la calculadora. Y acá viene de nuevo la necesidad de armar este croquis. Porque si ustedes dicen el ángulo es 33,69 grados, estarían hablando de que el vector parte del origen, pero está dirigido hacia este lado, es decir, van a estar encontrando la dirección, pero van a estar errando el sentido. Ustedes saben por las coordenadas que el vector está en el tercer cuadrante, por lo tanto el ángulo no es empezar en el eje X y terminar aquí, donde está la proyección de la recta del vector, sino empezar en el eje X y terminar sobre el vector. Entonces, la cuenta que tienen que hacer, como efectivamente ya lo han puesto en el chat, es al ángulo que está en fucsia, sumarle todo lo que le falta para llegar a completar el ángulo verde, que es efectivamente 180 grados. Fíjense que en la figura lo que me queda solo de verde pintado, se ve clarito que es un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando el vector está en el tercer cuadrante, al ángulo que me da la calculadora cuando calculo la tangente, le tengo que sumar también 180 grados. Lo mismo que pasaba con un ángulo del segundo cuadrante. Y ahí obtengo el valor correcto, que es 213,69 grados. Es decir, que hasta ahora vimos que si un vector está en el primer cuadrante, cuando queremos calcular qué ángulo forma ese vector con el eje positivo a las X, la calculadora me informa directamente el valor. En cambio, cuando el vector pertenece al segundo o al tercer cuadrante, al valor que me informa la calculadora siempre le tengo que sumar 180 grados. Segundo y tercer cuadrante. Vamos a pasar a ver el cuarto si es que no hay dudas acá. No sé cómo está el chat. Vienen bien los chicos. Perfecto. Avanzamos entonces al cuarto cuadrante. Fíjense que ahora tengo un vector que tiene coordenadas componentes 4 menos 3. Se corresponde al punto de coordenadas 4 menos 3, que efectivamente está ubicado en el cuarto cuadrante. Nuevamente trazamos el ángulo en forma correcta, desde el eje positivo de las X hacia el vector en sentido antihorario y hasta chocar el vector. El ángulo, como está en el cuarto cuadrante, el vector tiene que ser mayor de 270, y el cálculo correcto nos va a dar que es 323,13 grados. Muy bien. Los invito de nuevo a hacer lo que hicieron hoy. Calcular la tangente, cuánto me da la tangente, y después cuánto da el ángulo para ese valor de la tangente. ¿Qué me muestra la calculadora? El ángulo me están diciendo que es menos 36,86. Bueno, muy bien, porque ya han avanzado, pudieron armar que el valor de la tangente es menos 4 tercios. Acá tengo un error, chicos. Es menos 3 cuartos, perdón. Esto es
y sobre X esto lo vamos a corregir, y si ustedes tienen a mano el PowerPoint, la tangente de alfa es menos 3 sobre 4. Eso por favor corríjanlo. Aquí lo vamos a dejar indicado. Si ustedes calcularon correctamente bien, ¿qué es lo que han hecho? Seguramente. Se encontraron entonces, acá también está mal, menos 4 tercios, esto está mal. Pero el valor es menos 36,87 como ustedes estaban diciendo. Si bien está indicado mal este número, perdón, el valor del ángulo está bien. ¿Qué ángulo me está indicando de nuevo la calculadora? ¿Qué significa menos 36,86? Cuando ustedes me dicen el opuesto, no me cierra, el del cuadrante 2 no me cierra, es un ángulo negativo, y entonces no es opuesto al vértice, y acá está bien lo que dice Facundo Nicodem, es el ángulo que falta para completar los 360 grados. O sea, nosotros tenemos pintado en color verde el ángulo alfa, y nos quedó sin pintar un pedacito más para completar 360 grados. El ángulo que me está marcando la calculadora, que me está dando como información, como resultado de la calculadora de menos 36,87 grados, es el ángulo que se obtiene partiendo del eje X y girando en sentido antihorario hasta llegar a U. Ese ángulo es negativo y efectivamente es de menos 36,87 grados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Horario, Sergio. ¿Cómo? En sentido horario. Sentido horario, sí, en sentido horario, como lo dicen acá, yo dije antihorario. Sí. Bueno, gracias por corregirme. Bien los chicos que pusieron horario. Y acá, como dice Magalí, hay que sumarle 360 grados, porque pasa algo parecido a lo que os sucedía en el segundo cuadrante. Con este pedacito fucsia, más todo lo que tengo en verde, completamos 360 grados. Muy bien, Tomás Falcón dice la vuelta entera completamos con esto. Entonces, cuando el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, al valor que me da la calculadora, siempre le tengo que sumar 360 grados. Y obtengo el valor correcto, que es 323,13 grados. Son dos cuentas diferentes que tenemos que hacer nada más cuando calculamos la dirección de un vector. Recuerden, si es del primer cuadrante, directamente la calculadora me informa el valor del ángulo. Si es del segundo o el tercero, tengo que sumar 180 grados. Si es del cuarto, al valor que me da la calculadora le tengo que sumar 360 grados. Eso es lo que Karina hoy decía que les iba a subir como tips, seguramente para poder recordar y hacer las cuentas más rápidas. ¿Sí alguien iba a decir algo? Sergio, ahí preguntan si apretan la tecla de grados, si cambia el resultado, y el resultado no cambia, sino que te lo expresan grados, minutos y segundos. Exactamente, no va a cambiar 323 grados, pero si ustedes tienen 323,13 en la calculadora y apretan el grados, minutos y segundos, lo que va a hacer la calculadora es transformarle ese 323,13 en 323 grados, y no sé cuántos minutos da porque no tengo en este momento la calculadora a mano. 7 minutos, dice Nahuel. Ahora sí, efectivamente, 7 minutos y 48 segundos van a ver. O sea, el resultado en grados no cambia, el ángulo, 323 grados. Lo que cambia es la expresión que sigue después de 323 grados. O lo expresamos como una parte de grado, 0,13 grados, como hablábamos ayer, o lo expresamos como minutos, que esos 0,13 de un grado representan 7 minutos. Si hasta ahí estamos, avanzaríamos un poquito más. Recuerden, por favor, modificar en los dos casos que tenemos acá, y lo voy a marcar, y en estos dos casos que tenemos que modificar ese 4 tercios y transformarlo, o correrlo, mejor dicho, a
menos 3/4, que está mal escrito, aunque está bien hecho el cálculo después. Así que eso queda para que lo corrijan ustedes. Igual el PowerPoint lo vamos a subir corregido al campus. Muy bien, podemos avanzar un poquito más entonces. ¿Alguna duda había en el chat? Por último, y esto sí lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes, les proponemos algunos ejemplitos para que los traten de resolver y cualquier cosa, a los resultados que tengan, lo discutimos en cada aula de consulta. Les damos 6 vectores y en esos vectores les pedimos que calculen sus módulos, calculen su dirección y también que los representen gráficamente, porque estos se van a tener que acostumbrar a hacerlo. Entonces, lo ponemos ahí como aula de consulta, y no sé si les parece a los profes si pedimos que esto lo vayan poniendo en los foros. Karina, Sí, yo estoy Tochi, de acuerdo. Fabián, Macarena. ¿Sí? ¿Están ¿Está de acuerdo? bien? ¿Está bien? Bueno, entonces en Perfecto. cada foro de cada aula vamos a poner, creamos nosotros un espacio que diga ejercitación final o como quieran, de módulo y dirección de vectores. Algún espacio vamos a poner nosotros. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con vectores, pero ahora me cambio de archivo. Y mientras me cambio de archivo, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer. Sergio, si vos me das el ok, yo comparto el machete en el grupo de profes y que las chicas tutoras lo envíen a todos los grupos, a todos los alumnos en simultáneo, si te parece. Pero por supuesto, no hay ningún problema, desde ya. Ok, Dale, Kai. ahora ya se los paso. Desde ya. Bueno, ahora sí, comparto pantalla y podemos continuar. Vamos a seguir con vectores en el plano, incorporando más temas, más cuestiones, más estudios sobre los vectores. Y lo primero que vamos a estudiar es lo que se llama vector unitario. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos un vector siempre expresado a través de sus componentes u sub x, u sub y, en forma general. Y sabemos que el módulo se calcula siendo u sub x cuadrado más u sub y al cuadrado. Yo escribí acá un vector con sus componentes ya expresado a través de números, vector que pertenece al primer cuadrante porque tanto la componente en x como la componente en y son positivas, y a ese vector lo voy a representar aquí en mi plano cartesiano. Ustedes tienen que creerme que efectivamente estas son las componentes. Fíjense que en x un medio sea 0,5, el puntito está ubicado exactamente a la mitad entre 0 y 1, y el otro valor, raíz de 3 sobre 2, es un valor menor que 1, 0,86 aproximadamente, y efectivamente este punto está en ese lugar. Entonces, este vector u tiene como componentes un medio en x y raíz de 3 sobre 2 en y. Este raíz de 3 sobre 2 está expresado en forma exacta. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que agarren lápiz y papel y calculadora y calculen el módulo de ese vector u. Después que ustedes me digan cuánto les da el módulo de ese vector, vamos a realizar el cálculo en la pantalla. Pero mientras tanto los espero. Tienen la fórmula para calcularlo. Tienen que ser cuidadosos con la forma en que hacen el cálculo ahora, porque aparece algo raro que no habíamos visto hasta ahora, que es una raíz cuadrada. Ahí a unos chicos les dio 1, dicen.
La mayoría está poniendo 1. Bueno, la mayoría ha llegado a 1. Vamos a ver para los que no han llegado todavía cómo fue que sus compañeros hicieron el cálculo. El módulo del vector u, acuérdense, acá está la expresión, es la primer componente, la componente en x elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado. Cosa importante para cuando hacemos el cálculo con la calculadora es colocar estos paréntesis. Un medio va entre paréntesis y este se eleva al cuadrado. Raíz de 3 sobre 2 va entre paréntesis y esto se eleva al cuadrado. Paso a paso, y hecho a mano, un medio elevado al cuadrado significa que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, el numerador se eleva al cuadrado, el denominador se eleva al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, entonces en la primera fracción nos queda un cuarto. Y en la segunda tengo que hacer raíz de 3 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado. Raíz de 3 elevado al cuadrado, en el lenguaje que ustedes usan, es como que dicen la raíz se simplifica con el exponente. En realidad, cuando una raíz cuadrada de 3 la elevamos al cuadrado, obtenemos lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando, 3. Y 2 elevado al cuadrado es 4. Cuando ustedes hacen un cuarto más 3 cuartos, esta cuenta da 1, 4 cuartos, que es 1, y la raíz cuadrada de 1 es efectivamente 1. Entonces, estamos en presencia de un vector que tiene una dirección que todavía no estamos hablando cuál es, pero sí importante su característica porque tiene módulo 1. Y un vector que tenga módulo 1 se denomina vector unitario. Vector unitario, porque su módulo es 1. Más aún, todo vector de módulo 1 recibe el nombre de versor. Cuando ustedes escuchan la palabra versor, no se asusten, van a estar hablando también de un vector que tiene dirección, que tiene módulo, que tiene sentido, que tiene todo lo que definimos para un vector cualquiera. Pero es un vector particular porque su módulo es igual a 1. Puede tener cualquier dirección, cualquier sentido, un versor, pero su módulo es igual a 1. No sé si hay alguna pregunta en el chat que está saltando. El módulo del vector es el radio. No. Fíjense que acá no hay ninguna circunferencia, no hay nada marcado, o sea, no puede ser el radio. Simplemente lo que estamos hablando es que un vector tiene una dirección determinada, un sentido determinado, pero a su vez su módulo tiene igual a 1 cuando hablamos de un vector unitario. Acá Edu Cerdá nos dice que no entendí la parte de raíz cuadrada elevada a un exponente. Sergio, yo le explico en el chat. Perfecto, perfecto. Continuamos Ahora va entonces. Edu, bancame Edu, que ya voy. Continuamos. La pregunta ahora es para ustedes. ¿Cuántos vectores unitarios con centro en el origen de coordenadas hay? Porque nosotros teníamos dibujado uno. Teníamos dibujado ese. ¿Hay más vectores que tengan centro en el origen de coordenada y su módulo valga 1? Infinitos, dicen. Perfecto. Fíjense que ahora yo me ayudé de una circunferencia de radio 1 solamente para mostrarles que cualquier vector que tenga centro en el origen y extremo en cualquier punto de la circunferencia, su módulo va a ser 1 porque va a coincidir con el radio de esta circunferencia. Pero no es que tenga algo que ver el vector con el radio, simplemente es una forma de mostrarles que cualquier vector que yo encuentre acá con centro en el origen y extremo en esta circunferencia, su módulo va a ser 1. Es decir, que tanto los vectores u, v corta, w, a, b larga, todos estos vectores tienen módulo 1. Pero fíjense que todos esos vectores tienen distinta dirección y tienen distintos sentidos. Todos estos vectores reciben el nombre de vector unitario o versor. Continuamos avanzando. Fíjense lo que está dibujado acá ahora. Tomé otra vez la circunferencia nada más que como para indicar que cualquier vector con origen en el centro de coordenadas y extremo sobre la circunferencia vale 1 su módulo. Esos vectores
o versores que están dibujados en color rojo y en color azul, son también vectores unitarios, por eso dije versores. Los llamé I al que está sobre el eje X de color rojo, y llamé J al que está sobre el eje Y de color azul. ¿Me pueden decir cuáles son las componentes de I y de J? ¿Cuáles son las componentes de I? Del vector de color rojo. Muchos responden 1 y otros llegaron a responder 0,1 entre paréntesis. Bien, Flor. 0,1 entre paréntesis. Bien. Recuerden que cuando yo estoy pidiendo una componente, estoy esperando que ustedes me den un valor de X separado por punto y coma un valor de Y. Esos son las componentes de un vector. Entonces, fíjense el vector en rojo Y. ¿Qué componente este vector rojo? Y ahora lo voy a marcar. Este vector rojo. ¿Qué componente en X tiene? Componente en X. Vamos a escribirlo por acá. Están diciendo 1, Sergio. Perfecto, pero había muchas respuestas equivocadas antes, por eso voy a poner ahora. Componente en X, me están diciendo 1, muy bien. ¿Y componente en Y? 0. 0. Perfecto, 0. Si esas son las componentes del versor Y, entonces yo voy a decir que mi vector Y, no le voy a poner la flechita porque no puedo hacerlo con este modo de escribir, es igual, paréntesis, componente en X, 1, punto y coma, componente en Y, que ustedes dijeron 0. Y esa es la respuesta que estábamos esperando. O entre paréntesis, 1, punto y coma, 0. Esa es la forma de expresar este vector a través de sus componentes. ¿Y cuáles serían entonces, ahora háganlo bien, las componentes del versor J? Cero, 1, dicen. Muy bien, bien, bárbaro. Bien. Se ve que aprenden rápido, o que van razonando rápido. Y es 1, 0, J es 0, 1, efectivamente. Muy bien. Esos dos versores que tenemos ahí reciben el nombre de versores fundamentales. De ahora en adelante, en vectores, a estos versores I y J los vamos a ver hasta en la sopa. ¿Está? Como vulgarmente decimos. Los vamos a ver siempre. Quiero que observen cómo escribí yo I y J. Quiero que observen aquí cómo está escrito I y cómo está escrito J. ¿Qué símbolo tiene utilizado? Porque son vectores. Deberíamos haber esperado que I tuviera una flechita arriba y que J tuviera también una flechita arriba. Pero fíjense que en vez de eso, tienen como una especie de sombrerito, como una V corta encima. Ese es el símbolo que se utiliza para cuando tenemos un versor, o lo que es lo mismo, un vector unitario, vector de módulo 1. No es que no podamos usar la flecha, no estaría mal usar la flecha para I y para J, pero como sabemos que son vectores especiales porque su módulo es 1, entonces directamente usamos este simbolito para indicar que un vector que tiene este simbolito tiene como módulo 1, es decir, es un vector unitario o también llamado versor. Todos los anteriores que vimos, todos estos, si yo los quiero indicar mejor, o de la mejor manera, tendría que poner U con el simbolito de la B corta encima, B con el simbolito de la B corta encima, y así sucesivamente, porque todos estos vectores son unitarios de módulo 1. Pero de todos esos infinitos que ustedes dijeron, 2 son los que nos interesan fundamentalmente. Y quiero recalcar esto también, que es importante. Podríamos haber encontrado un vector unitario también sobre el eje X, dirigido desde 0 hacia -1. Y podríamos también encontrar un vector unitario sobre el eje Y, dirigido desde 0 hacia -1 de Y. Pero esos dos vectores unitarios no son versores fundamentales. Ahora vamos a ver dentro de un ratito por qué se llaman versores fundamentales.
Yo simplemente les voy a dar una definición. Porque utilizando estos dos versores I y J, yo puedo definir cualquier vector de R cuadrado. Recuerden que cualquier vector de R2, mejor dicho, de los reales en 2 dimensiones, representa un punto en el plano. Entonces, Sergio está tan loco que les está diciendo que usando este vectorcito rojo y este vectorcito J, yo puedo definir, por ejemplo, un vector cuyas componentes sean 85 y menos 133. ¿Qué tiene que ver que este vector unitario Y sobre el eje X y este vector J sobre el eje Y, que tiene el módulo 1, con un vector que tiene componentes 85 y menos 133? ¿Cómo se puede hacer eso? Ya lo vamos a estudiar. Un poquito de paciencia. Cuando tenemos el conjunto de estos dos versores fundamentales, decimos que constituyen una base canónica. También este término lo vamos a usar más adelante, en un ratito. Ahora vamos a ver cómo puedo obtener un vector unitario que tenga igual dirección y sentido que un vector dado. Esto, traducido en la figura, quiere decir, ¿cómo puedo, dado un vector U que está en verde, con centro en el origen de coordenada y extremo en 3, 2, cómo puedo encontrar cuál es el vector unitario o versor correspondiente a este vector U? En realidad decimos cuál es el versor asociado a este vector. Decimos que un versor está asociado a un vector cuando tiene igual dirección y módulo que el vector dado. Fíjense que en la gráfica tengo la línea recta que contiene al vector verde U, y el vector que dibujamos a naranja está también sobre la misma línea recta. El sentido es desde el origen hacia el punto 3, 2 para U, el verde, y tiene el mismo sentido el vector naranja. ¿Cuál es la única diferencia que tienen el vector verde y el vector naranja? Que el vector verde tiene el módulo que va desde 0 hasta el punto 3, 2. En cambio, el vector naranja tiene módulo desde este origen hasta este extremo que pertenece a este círculo que yo simplemente indico para que vean que el módulo de U es igual a 1. Pregunto además, ¿cualquier vector puede tener asociado un vector unitario? ¿Qué les parece a ustedes? Si esto que voy a dibujar acá, esto fuera un vector, ¿podría tener este vector que arranque acá y que termine acá asociado un vector unitario? ¿Qué respuestas hay? Evelyn Luque dice no todos y el resto dice que sí. Entonces va la pregunta para todos, fundamentalmente para Evelyn Luque. Si yo parto del origen de este vector, ¿puedo trazar con la misma dirección y sentido un vector que tenga módulo 1? ¿Puedo partir de acá y trazar un vector que tenga módulo 1? Por ejemplo, ese que está en rojo. Dicen que sí. Perfecto. No importa dónde esté el origen. Nosotros lo dibujamos en el origen de coordenadas por lo que hablábamos ayer, que Macarena les explicaba, porque hablamos de los vectores posición. Recuerden que los vectores pueden ser equipolentes y vamos a estar trabajando igual en cualquier posición que se encuentren en el plano coordenado. Por comodidad lo dibujamos en el origen porque sabemos que las componentes del vector coinciden con el punto en el cual finaliza el vector, en el cual está el extremo. Entonces no me importa en qué dirección esté un vector, ni qué módulo tenga un vector, porque yo puedo encontrar siempre un vector que sea de igual dirección, igual sentido y módulo 1. Miren ahora la Sergio, pregunta que voy a... Sí. Sí, Karina. Excepto que Ah, bueno, excepto que, dale. el vector sea el vector nulo. Perfecto, perfecto. Yo iba a hacer ahora un dibujito distinto, Sergio, a ver qué te parece. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Fabián. Vos recién explicaste lo que eran los versores fundamentales. Uh-huh. El versor fundamental I,
¿de quién sería el vector unitario? ¿En este dibujo? Sí. Bien. Fabián está preguntando, el versor fundamental I. Me voy un poquito para la diapositiva anterior entonces. Ese vector este vector fundamental, vector unitario I, ¿de quién en esta otra figura sería el versor unitario? O vector unitario asociado. De UX pone. Efectivamente, pero Bien. ¿por qué de UX? A ver si lo pueden responder. ¿Por qué de UX? ¿Cómo lo dibujo al vector unitario que llamamos I? Igual dirección y sentido, dicen. Muy bien, parto Porque del tiene. origen, así ven, parto del origen y llego con igual dirección y sentido hacia el punto que limita la circunferencia, que tendría módulo 1. ¿Está? Perfecto. Esa circunferencia Muchas es gracias. indicada. Muy bien. ¿Y J, Fabián? Ya que está, Sí. te iba a preguntar. J sería el vector asociado a quién, versor unitario asociado a quién. ¿Están respondiendo bien? Bien. A UI Perfecto. dicen. Porque J yo tengo que, lo voy a dibujar al lado para que no se superponga, dibujarlo de esta manera. Perfecto. ¿Está? Muy bien. Vertical, hacia arriba, Buenísimo. perfecto. Ahora les voy a hacer una Gracias. pregunta. Miren este vectorcito que yo dibujé. Digo vectorcito porque tiene un módulo chiquitito, mucho más chico que 1. ¿Tendrá también un vector asociado? ¿Que valga 1? ¿Un versor asociado? Dicen que sí. ¿Cómo lo dibujarían? Coincido que sí, pero ¿cómo lo dibujarían? Tengo que partir del origen, seguir la misma dirección, seguir el mismo sentido. ¿Qué tamaño tendría el vector si este es mucho más chico? Supongamos que tiene 0,2 de tamaño. Dicen hasta tener módulo 1. O sea, que la respuesta, que está bien lo que hicieron, sería un vector que tiene igual dirección, igual sentido, pero el tamaño lo voy a ver más grande, porque este vector rojo va a tener módulo 1, pero recuerden que el verde original que yo había dibujado tenía un módulo más chiquito que 1. Esto digo para que no se confundan, porque a veces piensan que si es un vector unitario asociado a un vector, su módulo tiene que ser más chiquito. Y sí, si el vector tiene módulo mayor que 1, el versor unitario, o el versor, digamos, vector asociado, lo voy a ver mucho más chiquito que el vector. Pero si el vector original tiene un módulo pequeño, menor que 1, entonces el versor asociado o vector unitario asociado a él va a ser más grande en tamaño porque su módulo va a ser mayor que el vector original. Eso depende de las relaciones, pero lo que tienen que saber es que siempre el versor asociado o vector unitario asociado tiene módulo 1. Vamos a trabajar un poquito ahora con las componentes aquí. ¿Qué pasa en esta figura? Las componentes de U son 3, 2, como habíamos dicho. Y vamos a definir que un vector unitario lo vamos a encontrar dividiendo el vector por su módulo. Esa es la expresión con la cual nosotros vamos a encontrar un versor unitario, dividiendo el vector por el módulo. Se puede dividir, a ver, primero, ¿qué tengo aquí? Un vector, ¿qué es esto? Un par de números expresado a través de sus componentes, el vector. Tiene módulo, dirección y sentido. ¿Qué tengo en el denominador? ¿Qué cosa voy a encontrar en el denominador? En el numerador hay un vector. En el denominador, ¿qué hay? Dicen módulo, pero ¿qué es el módulo? Un escalar. Muy bien, Ezequiel, un escalar. Pero además díganme algo de ese escalar, porque por ser el módulo de un vector, ese escalar, número, valor, tiene una característica. Suponiendo que no sea 0, por supuesto, el vector, ¿no? Es un escalar positivo. Muy bien.
por ser el tamaño del vector o el módulo del vector, siempre es un número positivo. ¿Y yo puedo dividir un vector por un número? A ver si la escucharon a Macarena ayer. ¿Puedo dividir un vector por un número? Podés multiplicar por su inverso, dicen Aaron. A ver, sí, porque es lo mismo que multiplicar por su inversa. Bueno, vamos a preguntar un poquito. Si yo tengo un vector, ¿lo puedo dividir por 4? Vamos a hacer un ejemplo, cortito acá, que no tenga que ver con este, pero supongamos que tengo un vector cuyas componentes son menos 4, 16. ¿Puedo dividir ese vector por 4? Dicen que no. Dicen que sí. Dividir por 4, como alguien dijo, es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo de ese número, es decir, multiplicar por un cuarto. Eso lo vimos ayer, ¿eh? No deberían estar tan perdidos. Es decir, que mi operación podría ser un cuarto por, voy a poner el asterisco, el vector menos 4, 16. ¿Qué me daría por resultado eso? Un cuarto por menos 4, 16. Un número por un vector. ¿Me da por resultado un vector o me da por resultado un número? Un vector, muy bien. ¿Y cuáles son las componentes del vector resultante entonces? Menos 1, bien, y 4. Efectivamente, porque son las componentes divididas, o multiplicadas, mejor dicho, por un cuarto. Es lo mismo que decir las componentes divididas por 4. Entonces, cuando hablamos que a un vector lo dividimos por un número, es lo mismo decir que a ese vector lo multiplicamos por el inverso multiplicativo de ese número. En la jerga de ustedes es al 4 lo invierten y les queda un cuarto. Pero si tuvieran que dividir por 7 tercios, ¿cómo harían? Dividir por 7 tercios es lo mismo que multiplicar por ¿cuánto? Por 3 sobre 7, dicen. 3 séptimos. Muy bien. Es decir, están pensándolo bien porque están invirtiendo la fracción. Esos números se llaman inversos multiplicativos entre sí, porque si los multiplican, 7 tercios por 3 séptimos, el resultado es 1. De la misma manera que si multiplican 4 por un cuarto. Entonces, primero efectivamente, puedo multiplicar un vector por un número, o puedo dividir un vector por un número. Y ustedes me acaban de decir, pero también muy bien, de que este número es siempre positivo porque es el módulo de un vector. Entonces voy a otro concepto que vimos ayer. Si a un vector lo divido o multiplico por un número positivo, obtengo un vector. Muy bien. Quiero saber las características del vector resultante, en cuanto a dirección, sentido y módulo. Ayer vimos, Macarena les mostraba, que tenían un vector, supongamos, de módulo, voy a escribir el módulo nada más, 2, y a ese vector lo quiero multiplicar por 3. ¿Qué obtengo cuando multiplico un vector de módulo 2 por 3? ¿Qué están diciendo? Triplico su módulo, dicen. Triplico su módulo, bien. Algo les aclaró Sergio. ¿Ahí puede ser? Y ¿Alcanza anteriormente- solo con decir el módulo del vector? Este vector tiene 6 de módulo. Igual dirección y sentido, dicen. Bien, porque también podría haberlo dibujado así y no estaría bien. Tiene que tener igual dirección y sentido, es decir, que tiene que ser paralelo y su módulo
tiene que ser 6. El módulo tiene que ser 3 por 2, que es igual a 6. Si hubiese sido negativo el número, teníamos igual dirección, pero sentido opuesto. No me interesa ese caso, porque acá estamos hablando de que siempre vamos a estar dividiendo por un valor positivo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta expresión para obtener un vector unitario asociado a un vector u, al dividirlo por un número positivo, vamos a obtener un vector que tiene igual dirección e igual sentido que el original. Por ejemplo, el u es verde, obtenemos un vector que tiene igual dirección e igual sentido que el original, que es el u naranja. ¿Y qué pasa cuando al vector lo divido por su módulo? ¿Qué pasa si yo ahora tengo mi vector que tiene módulo 2, y este vector que tiene módulo 2 lo divido por su módulo, lo divido por 2? Este tiene módulo 2, dijimos. Tiene módulo 2. Y a ese vector lo divido por 2. ¿Qué obtengo? Dice 1, pero yo propongo a ver qué se obtiene como resultado. Florencia, Un vector unitario, dicen. Florencia está pidiendo dirección, sentido y módulo del resultado de a ese vector que tenemos ahí, dividirlo por 2. Módulo 1 estamos de acuerdo. Dirección y sentido. Si a este vector rojo lo dividimos por 2. ¿Quién tiene el abierto ahí que bostezó, por favor? ¿Qué tenemos acá? Si a este vector rojo lo dividimos por 2. Módulo 1 Dice estamos de misma acuerdo. dirección, sentido. Misma dirección y sentido, perfecto. Y módulo 1. Es decir, que estaremos obteniendo un vector unitario que tiene igual dirección e igual sentido. Muy bien. Entonces, cada vez que a un vector lo dividimos por su módulo, obtenemos el vector unitario asociado a él. Siempre, porque fíjense que yo tomé un vector de un módulo cualquiera, elegí 2, le di cualquier dirección y cualquier sentido, y obtenemos siempre un vector de la misma dirección e igual sentido, y de módulo 1, cuando a ese vector lo dividimos por su módulo. Por eso esa es la expresión que utilizamos para calcular un vector asociado o un versor, vector unitario asociado a un vector, o versor asociado a un vector. El módulo de nuestro vector, u, componente en x al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que es 9, más la componente en y, 2 al cuadrado, que es 4, el módulo de este vector raíz cuadrada de 13, ya lo habíamos trabajado varias veces a este vector. Para calcular entonces el vector unitario asociado o versor asociado a u, lo que tenemos que hacer, como decíamos recién, es dividir el vector 3, 2, de componente 3, 2, por el módulo raíz cuadrada de 13. La cuenta que ustedes hacen es, a cada componente la dividen por ese número, o sea, primer componente va a quedar 3 sobre raíz cuadrada de 13, segunda componente va a quedar 2 sobre raíz cuadrada de 13. Este vector u, que tiene, vector u sombrerito, que tiene componente 3 sobre raíz de 13 y 2 sobre raíz de 13, tiene módulo 1. Si ustedes no me creen que tiene módulo 1 y que corresponde a este dibujo, lo vamos a calcular. Primera componente elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado, ya habíamos dicho hoy que es como que simplificábamos, eliminábamos la raíz y nos queda directamente 13. 2 sobre raíz de 13 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 13 al cuadrado, 13 nuevamente. La suma de estas fracciones, como tienen igual denominador, simplemente hay que sumar los numeradores, 9 más 4 13, nos queda 13 sobre 13 dentro de la raíz, y efectivamente su módulo es 1.